Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar un poco de los trabajos prácticos. Yo tengo las notas acá, entonces, y hacer por ahí algunas aclaraciones más que nada. Y otra cosa, chicos, por ahí, los que envían fotos, eh, yo no tengo ningún problema, nunca aclaré tampoco. Pero lo mismo con los archivos, pónganle nombre y apellido a todas las hojas, ¿sí? Porque yo descargué todos los archivos a la máquina y después me costó mucho encontrar. De hecho, tengo trabajos prácticos que no tienen nombre, entonces yo corregí y le puse nota, hice aclaraciones de aquellos que venían con los datos completos. Entonces, por ahí quizás fue un error mío también, no sé, pero traten de por lo menos eso, ¿sí? Nombre y apellido completo, por favor, para el próximo trabajo práctico. Otra cosa que noté por ahí, tengo varios trabajos prácticos que tienen el mismo error, sobre todo en la consigna, en la última consigna. Quizás pudo haber sido una casualidad, quizás pudo haber sido que lo hayan entendido así al tema. Después creo que de todas maneras hemos aclarado ese tema, entonces cuando haya dudas, eh, yo estoy dispuesto a responder sus dudas dentro de, como les repetí varias veces, quizás no en ese momento, pero sí durante el día o al día siguiente o lo que fuere. Eso por un lado, y otra cosa, por ahí sé que también algo de culpa tengo yo con respecto a la teoría, porque lo que se pedía en la negación de la implicación, pero lo vimos en clases, están en los videos, entonces traten de manejarse con todo lo que ustedes tengan a disposición. Entonces, vamos con el tema de notas. Adrián Ríos se encuentra, está presente. Sí, profe, acá estoy. Adrián, 60 puntos tu trabajo práctico, o sea, tenés un 6, está aprobado. Yo te marqué ahí de todas maneras que tendrías que rehacer la actividad 3 y la actividad 5. Bien. Ok, Anaí, profe. Anaí está presente. Sí, profe. Bien, Anaí, un 8. ¿Sí? También rehacer ejercicio 2 desde el ítem B, que son las tablas de verdad, Sí, hasta el E. bueno. Eso a manera de práctica, ¿sí? O sea, tenés un 8, 80 puntos, un 8 no está mal la nota, pero para que estos ítems que yo les voy a marcar a cada uno, donde tiene que, háganlo a manera de práctica, después me lo pueden enviar para decirle, bueno, sí, chicos, está bien o está mal. ¿Por qué es importante que veamos todo esto y que ustedes lo vuelvan a ver? Porque si no entendimos la primera parte, después con los temas siguientes por ahí va a costar un poco más. Bien. Andrés. André Torres. André, un 9, ¿sí? 88 puntos, clasificación en tabla. Todo Sí, profe. bien. Astorga está presente. Sí, profe, no sé si me escucha. Sí, ahora sí. Astorga un 10, 95 puntos. ¿Sí? También faltó negación de la implicación. Edith, Sí, profe, presente. Edith,
95 puntos, también un 10. Faltó negación de la implicación. Gracias. Diego, Sí, profe. aparece. Bien. Di Marco, 95 puntos, también un 10. Faltó negación de la implicación. Bueno, profe, muchas gracias. Bien, y ahí están esos, en los 3 trabajos a lo que yo por ahí decía, ¿no? El tema de la negación de la implicación. Revisen. Esther, Sí, profe, acá estoy. Esther, 95 puntos, un 10. Faltó negación de la implicación. Facundo Castillo, creo que es. Bien. Facundo, 60 puntos, un 6. Tablas de verdad, ¿sí? Completo, ejercicio 5 y 3. ¿Se entendió, Facundo? Bien. Facundo Tinitilay, ¿puede ser? Bien. Facundo, 96 puntos, un 10. Favaro. Ya llegó, Max. Favaro está presente, estoy yendo uno por uno para decirle los errores que han tenido cada uno. Bueno. Florencia Vilca está presente. Florencia Vilca, bueno, ahí te veo conectada. Quizás no tenés micrófono. Florencia. Bien, Florencia, no hay problema. Florencia Vilca, 100 puntos. Un 10 excelente. Ignacio. Ignacio Lobato. 95, un 10. Caterina. Bueno, pasemos entonces a Leandro Alcaraz. ¿Está Leandro presente? Marcio Ríos. Marcio, no, no es Ríos, tu apellido. Sí, es Ríos. Marcio Ríos. Sí, profe. Marcio 80, un 8. Ok, ¿sí? ok. Revere el ejercicio 5, lo que faltó, ¿sí? Y en el ejercicio 3,
no era lo que se pedía. En el ejercicio 3 lo que se pedía era buscar el valor de verdad sin tener que hacer la tabla de verdad, ¿sí? Entonces son pequeñas cositas que por ahí tienen que volver a revisar. Ok, profe, gracias. Mariana Carabajal, puede ser que sea así. Jorge Quiero, no lo veo conectado, no sé si está. Matías Massa. Matías Massa, un 9, 90 puntos. ¿Sí? Lo mismo, tabla de verdad, ítem B y la negación de la implicación. Maximiliano Neira. Maximiliano Neira, 95, un 10. Negación de la implicación, faltó Maximiliano. Jorge Quiero, que ahí lo veo que está. 93, un 9. Ejercicio 3 y 5, te faltó negación de la implicación. Bien. De nada, Jorge. Carolina. Carolina, 65 puntos, un 7. Ejercicio 4 no era lo que se pedía, incompleto el 5 y el 2, tabla de verdad, ítem B. Matías Vázquez, que lo vi por ahí, 90 puntos, un 9. Ejercicio 2, tabla de verdad incompleta y falta la negación de la implicación. Roberto Ruiz. De nada. Roberto Ruiz, 95, un 10. Faltó negación de la implicación. Bien, esos son los que yo tengo hasta ahora, ¿sí? Milagros está por ahí. ¿Estaría conectada, Milagros? Bien, esos son los que yo tengo, ¿sí? Los que pude identificar en el trabajo práctico. A los que no, yo no nombré ahora, si hay gente que no lo ha enviado, ¿sí? O si lo ha enviado, cuando finalicemos la clase, por favor envíenme un mensaje, ¿sí? Me envían un mensaje y me dicen, profe, yo le envié, entonces yo lo puedo identificar y automáticamente comparo con los archivos que yo tengo en la computadora y así les reviso y les doy la nota. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? Bien. Entonces, una vez que finalicemos la clase, yo me pongo con eso. Armé un archivo de cada uno de ustedes, o sea, tengo una carpeta de cada uno de ustedes. Entonces, yo voy colocando todo lo que me envían en ese archivo. Y así de paso los puedo tener rápidamente y para los siguientes trabajos prácticos directamente cada uno va a contener sus archivos en cada una de las carpetas que yo arme. Bien,
Por eso también me demoré un poco más con el tema de devolución, de trabajos prácticos, y aparte para hacer una revisión bien minuciosa, porque tampoco quiero equivocarme, que me suelo equivocar, y si ustedes por ahí lo notan, o mire, profe, yo sí lo envié, o sí, profe, lo hice, pero entonces vuelvo a revisar. Son tantos que por ahí a veces a uno se le pasa. Bien, quiero que veamos, o quiero que me digan ahora en este momento, piensen un poco, negación de la implicación, ¿sí? Quiero que sean sinceros antes de continuar. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos sin tener bien en claro lo que es la negación de la implicación, vamos a estar complicados con los temas que vienen. Y con los que vienen, y con los que vienen, y los siguientes, y así, porque están todos, o sea, lo vamos a seguir utilizando, ¿sí? Dentro de los contenidos siguientes, de las unidades siguientes. Entonces, ¿es necesario que volvamos a ver negación de la implicación? ¿Tabla de verdad? No, profe, negación de la implicación no, y de hecho, por lo menos creo que no es problema, sino que, bueno, por mi parte, yo la verdad que no vi de nuevo las clases, y como me manejé solamente con el material y lo otro lo entendía, cuando hice negación de la implicación, lo que hice fue negar directamente la implicación, o sea, de un modo directo. Y después cuando usted repitió el tema, claro, debe haber sido en algún momento Ya. que se me... Porque a veces al final de clases me anda el mal internet y bueno, se me cae y como ya termina no me meto de nuevo. Perdón, realmente fue un error mío no revisar las clases. Bien. Bien, de todas maneras, por ahí también es entendible. Yo también anoche pensaba, ¿no? O sea, todos estos días que fui corrigiendo, pensaba en esto. O sea, negación de la implicación lo preguntaron después, el trabajo práctico la mayoría ya lo había enviado. Entonces, y por ahí después alguien me dijo, profe, pero no puso negación de la implicación en la teoría. Y era verdad, no estaba puesta, la habíamos visto en clase, pero nunca envié el contenido de negación de la implicación. Entonces, bueno. Profe, yo tengo una duda, pero por la parte de recíproca, contrarrecíproca y contraria, me parece. Vio Bueno. que usted nos da como una fórmula, no sé, que Ujú, por ejemplo ujú, P, creo que es así, implica Q. ujú, ujú, Entonces, cuando nos da un ejercicio que nos dice, no sé, eh, la calle es gris, pero no nos pone el I, sino nos pone una coma, ujú, la gente va cruzando. Entonces ahí ya sabemos cuál es P y cuál es Q. Pero mi ujú. pregunta es, ¿tengo que hacerlo tal cual como usted me dio la fórmula? O sea, tendría que cuando lo voy a poner, o sea, cuando lo voy a, no sé si me entiende, como a definir ambas Sí. juntas, tendría que poner la calle es gris, entonces, no sé si vale Ujú. entonces o tendría que colocar la coma. Esa es al igual que cuando es una O, no sé si me Bien, entiende. sí, sí, te entiendo perfecto. Acá, ahí tienen dos opciones. Podemos seguir utilizando la coma, ¿sí? O reemplazar la coma por el entonces, ¿sí? Ah, ok. Entonces, si nosotros tenemos claro que la coma a mí me está indicando que mi conectivo lógico es el entonces, utilizo la coma. O si no, directamente reemplacen la coma por el entonces, ¿sí? Ok. Yo sé qué significa ambas cosas. Y ahí tu consulta vino muy bien a colación con el respecto de las implicaciones asociadas. Vi que la mayoría, no todos, ¿sí? Pero en general, eh, han confundido, ¿sí? Las implicaciones asociadas. Entonces han puesto la que era contraria, me la pusieron como recíproca, o la contrarrecíproca la pusieron como la directa. Entonces, por ahí
tienen que tener bien en claro. Y ahí, si nosotros nos confundimos desde el inicio, vamos a venir arrastrando el error desde que comenzó el ejercicio hasta que finalizó. ¿Sí? Esto es como cuando nosotros resolvemos ejercicios algebraicos o matemáticos, cuando el ejercicio comenzó con un error y lo vamos a seguir arrastrando hasta que termine el ejercicio, y el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Dentro del punto de vista de la matemática, el ejercicio va a estar mal, no va a estar medianamente mal, directamente va a estar mal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hice varias aclaraciones con respecto a la corrección de los ejercicios que yo propongo. A mí me interesa el desarrollo, ¿sí? Pero también me interesa el resultado. No es que solamente me interesa el resultado. Si a mí me interesara solamente el resultado, la mayoría de los ejercicios que yo he corregido los tendría que considerar prácticamente nulos, ¿sí? Entonces, em, vuelvo. Si el ejercicio comenzó con un error y el error va a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que por ahí veo que hay dos compañeros que por ahí piden que veamos, que volvamos a ver los temas, entonces rapiditamente, no todos, obviamente, rápidamente vamos a ver el tema de las implicaciones asociadas. Profe, le hago una Sí, consulta. sí. Perdón, es una estupidez porque es una manía mía. No. De hecho, en la secundaria siempre me pasaba lo mismo, que me retaban los profesores de matemática porque yo lo hago mental al cálculo. Entonces, porque la verdad me da pachorra ponerme a hacer todo el desarrollo. Pero bueno, Ujú. si usted me dice, no, haceme el desarrollo, bueno, me pongo a hacerlo. No, no es problema, pero si usted me dice, pero solamente si me dice, porque si me dice no, poner el resultado, bueno, me lo ahorro. Es importante a veces ver el proceso que uno va haciendo a la hora de resolver los ejercicios, ¿sí? Es muy importante. Entonces, obviamente que hay ejercicios que por ahí son más sencillos, que no es necesario decir, bueno, me ahorro el espacio. ¿Y por qué a mí me gusta ver el proceso y el desarrollo? Porque si hay un error, porque a veces uno por calcular mentalmente, y a mí me ha pasado, que llegaba a un cálculo erróneo, a un resultado erróneo, y está bien, por ahí yo tuve profesores que le interesaba más el resultado que el desarrollo, pero a mí me gusta considerar el desarrollo, ¿sí? Pero no está mal tampoco, o sea, uno se tiene que sentir cómodo con su forma de trabajar. Bien, vamos a ver un ejercicio así rapidito, el tema de las implicaciones asociadas. Yo les voy a leer y ustedes vayan pensando. Mientras yo voy escribiendo, les voy a leer. Dice, si hoy es jueves, o el que quiera ir tomando nota, toma nota. Perdón, si hoy es miércoles, coma, mañana es jueves. Entonces, si hoy es miércoles, coma, mañana es jueves. Y ahora se pide, está en lenguaje coloquial, se pide identificar cada una de las proposiciones. ¿Quién es P y quién es Q? P es si hoy es miércoles y Ujú. Q es mañana es jueves. Bien. Bien, cada vez que nosotros vamos a identificar una proposición, tendríamos que, primero que nada, buscar los conectivos lógicos que tengamos en el conjunto de proposiciones, ¿sí? Y fíjense todo lo que podemos hacer nosotros con este conjunto de proposiciones. Entonces, P, hoy es miércoles, le sacamos el sí, ¿sí? Entonces, P, hoy es miércoles, y Q, mañana es jueves. Entonces,
Pero nosotros teniendo esa proposición, y esto es como una sugerencia que yo por ahí les doy, es que con esta sola proposición podemos estudiar varios temas ya vistos. Por ejemplo, podemos repasar o identificar una proposición simple, ¿sí? Podemos ver que acá tenemos una proposición, un conjunto de proposición, o esta estructura es una proposición compuesta, ¿sí? ¿Por qué compuesta? Porque tengo dos proposiciones simples unidas mediante un conectivo lógico. Y ese conectivo lógico es una implicación. Fíjense todo lo que podemos hacer o todo lo que podemos ver en un conjunto de proposiciones y repasar e ir incorporando, ¿sí?, definiciones como lo que es una proposición, ¿sí? Entonces, podemos ver y repasar que una proposición dijimos que era una sucesión de palabras, ¿sí?, de la cual tenga sentido afirmarse que la misma sea verdadera o falsa. Tipo de proposiciones: proposición simple y proposición compuesta, ¿sí? O sea, esto es para que yo se los hago notar, para que ustedes se den cuenta todo lo que se puede ir estudiando, ¿sí?, con una sola, o con un solo ejercicio, o con un conjunto de proposiciones. Bien, ahora vamos a lo nuestro. Ya identificamos quién es P, dijimos, hoy es miércoles. Chicos, ¿se entiende lo que les acabo de decir o no? Mañana es jueves. Bien, entonces dijimos, P hoy es miércoles, Q mañana es jueves. Ya identificamos cada una de las proposiciones simples. Ahora la vamos a expresar en lenguaje simbólico. P va a implicar a Q. P implica Q. Ahora sí se los voy a ir mostrando para que ustedes puedan ir viendo. Entonces, hoy es miércoles, coma, mañana es jueves. Esto es lo mismo que si yo tuviera hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Identificamos P, hoy es miércoles, Q, mañana es jueves, lo pasamos al lenguaje simbólico, P implica Q. Y se pide las implicaciones asociadas a ella, ¿sí? Entonces, teníamos la proposición recíproca, que mi implicación recíproca era que Q iba a implicar a P. Q implica a P. Entonces, y lo expresábamos en lenguaje coloquial. Entonces ahora mi recíproca va a decir, si mañana es jueves, coma, o entonces, si quieren poner, hoy es miércoles. Y ya tenemos la recíproca. Ahora vamos a la contraria. Contraria. ¿Contraria de quién? De esta, ¿sí? De P implica Q. Y el contrario de P, ¿quién es P? Ustedes háganse siempre esas preguntas si tienen dudas, ¿sí? Es una manera de ir estudiando también. Entonces, el contrario de P, ¿quién es? No P. Entonces, el contrario de Q, ¿quién es? No Q. O sea que a mí lo que me está diciendo la contraria es que voy a decir ahora, si hoy no es miércoles, coma, mañana no es jueves. Y ya tenemos nuestra contraria.
Y ahora vamos a la contrarrecíproca. La contrarrecíproca, que es el opuesto de la recíproca. Entonces, en la contrarrecíproca sería el opuesto de Q. Y el opuesto de Q es no Q. Entonces, el opuesto de P, que va a ser no P. O sea que esto que tengo acá en la recíproca ahora va a ser la misma pero negada. Entonces vamos a decir, si mañana no es jueves, entonces, o coma mejor, entonces hoy no es miércoles. Y ya tenemos las tres implicaciones asociadas. Y ahora encima, el profesor les pide que hagan la negación. Entonces, vamos a negar desde la implicación de P y Q y todas las siguientes. Entonces vamos a negar, vamos a decir no, simbólicamente, P entonces Q, que esto es igual, ¿sí? Y vamos estudiando otra vez definiciones, y nos vamos a la negación de la implicación que decía que era la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. O sea que el antecedente, para que se entienda más directamente, P, ¿sí? Queda tal cual está, en este caso es P mi antecedente, queda tal cual está, no se modifica nada. Y cambiamos la implicación por una conjunción y negamos el consecuente que es Q. ¿Sí? En este caso es Q mi consecuente. Y ahora fíjense cómo va a quedar esto coloquialmente. Vamos a decir, hoy no es miércoles, y ya sacamos la palabra sí, hoy es miércoles, porque está afirmativo, P, hoy es miércoles y mañana no es jueves. Hoy es miércoles y mañana no es jueves. Ahora vamos a negar la recíproca. Q entonces P, y vamos a decir, es la conjunción entre el antecedente y negación del consecuente. Ahora mi antecedente acá es Q y mi consecuente es P. Entonces vamos a decir, mañana es jueves y hoy no es miércoles. Y ya tenemos la recíproca negada. Ahora vamos a negar la contraria. Negación, no P implica no Q. Lo mismo, conjunción entre el antecedente, que ahora es P, no P, perdón, y la negación del consecuente, que ahora va a ser Q. Fíjense Profe, acá una cosa. Sí, ¿por qué le sacábamos el sí? para que la oración, yo no puedo poner sí. Recuerden ustedes que el sí lo utilizábamos cuando teníamos una implicación, ¿sí? Si hago esto, entonces ocurre el otro, ¿sí? Como acá en esta implicación. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Eso lo dejamos porque, ¿por qué utilizamos la palabra sí? Porque el sí me está anticipando, ¿sí? O me pide que vea si hay una implicación entre una proposición y otra, ¿sí? Yo no puedo decir en una conjunción
si mañana es jueves y hoy no es miércoles, ¿sí? Aparte no queda bien ordenada, ¿se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien, no, está bien. Bien, fíjense acá una cosita. Entonces tenemos, el antecedente queda tal cual está, o sea que no P no se transforma en positivo, ¿sí? Debido a la definición de la negación de la implicación, que es la conjunción entre el antecedente y negación del consecuente. Acá, como nuestro consecuente ya está negado, ¿sí? Negación de otra negación queda afirmativo. O sea que cuando una proposición ya se encuentra negada y yo la vuelvo a negar, queda afirmativa. ¿Sí? Eso es por la ley de involución, que si algunos han estado viendo las leyes lógicas o las reglas de inferencia, la tienen que haber visto a la ley de involución. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿cómo quedaría en lenguaje coloquial nuestra contraria? Y va a quedar, hoy no es miércoles, y mañana es jueves. Entonces queda, hoy no es miércoles y mañana es jueves. Y ahora vamos a negar la contrarrecíproca. Negación no Q implica no P. Y la definición dice que es la conjunción entre el antecedente, o sea, no Q, y negación del consecuente, negación de negación, queda P afirmativa. Y el lenguaje coloquial va a quedar de la siguiente manera. Mañana no es jueves, y hoy es miércoles. Entonces, mañana no es jueves y hoy es miércoles, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a la implicación y a las implicaciones asociadas. En la tabla de verdad, recordemos que ustedes recuerden la definición que decía que cuando, P implicaba Q, si no se verificaba que el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo que armar mi tabla de verdad de la implicación, y ahora pasamos, ya que estamos, vamos a ver esta tabla de verdad, nos fijamos, tenemos dos proposiciones, 2 a la 2, ¿sí? Igual 4, 2 por 2, 4, 4 valores de verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé por qué ponemos 2 verdaderos y 2 falsos para P? Porque para la primera proposición, este 4 lo dividimos por 2, y ustedes pueden decir, pero ese 2 ¿de dónde sale? Ese 2 es de la cantidad de valores de verdad que tiene cada proposición, ¿sí? Cada proposición tiene 2 valores de verdad, verdadero y falso, porque puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces hay 2 valores de verdad, de ahí sale este 2. 4 dividido 2 igual 2, o sea que para P los valores de verdad van a ir de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, ¿por qué en Q ponemos de 1 en 1? Porque a este resultado que yo obtuve como 2, lo vuelvo a dividir por 2, porque Q tiene 2 valores de verdad, ¿sí? Puede ser verdadero o falso. Entonces, 2 dividido 2 igual 1. Por eso, los valores de verdad de Q van a ir de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, vamos a tener resultado verdadero. Verdadero, falso, vamos a tener resultado falso, ¿sí?
Porque acá se está verificando que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Y yo les dije que nunca podemos partir de algo que sea verdadero para llegar a algo falso. Por ende, esto es falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y ahí queda nuestra tabla de verdad de la implicación. Entonces, esta tabla de verdad, si la tuviéramos que clasificar, sería una contingencia. ¿Sí? ¿Y qué era una contingencia? Cuando nosotros obteníamos valores entre verdaderos y falsos. Cuando una tabla de verdad era una tautología, cuando mi resultado final me daba como resultado en los valores de verdad todos verdaderos. Cuando era una contradicción o antitautología, cuando en nuestro resultado obteníamos valores de verdad todos falsos. Bien, ¿se entendió, chicos? Bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Ahora sí, vamos por cerrada, ¿sí? La unidad 2, con todo lo que hemos visto y ustedes han estado viendo, hemos finalizado la unidad número 2. Vayan estudiando, ¿sí? Porque nosotros ahora vamos a comenzar a ver la unidad número 3, que es razonamiento y razonamiento deductivo. Vayan estudiando definiciones. Recuerden que nuestro examen es teórico práctico. Profe, tengo una consulta. Sí, Al final del semestre vamos a tener un examen como de todo lo del mes, yo de creo todo que lo va a del ser, semestre. yo creo que va a ser antes. Ah, ok. Bueno, gracias. Terminamos de ver este tema que no es muy largo, ¿sí? Terminamos de ver esta unidad que no es muy larga, pero sí lleva tiempo por ahí asimilar, ¿sí? Y aprender. Y largamos un examen. Entonces, por eso yo siempre les digo, y no me voy a cansar de decirles, que no se queden con dudas, que pregunten y que vayan estudiando. Bien, en la unidad Profe, 3, sí. una consulta. Estaban los ejercicios que estaban adjuntos en la teoría En que la envió. ¿Eso teoría. también va con nota o no? ¿Cómo es tu nombre y tu apellido? Núñez. Núñez, Edith. Sí, Sí, también llevan notas esos trabajos. ¿Vos me lo enviaste? Sí. sí. Un 10 en el complementario, Edith. Gracias. Profe, ¿y Esther Mirabal en ese? Esther también un 10 en el complementario. Ujú. Sí, el complementario la verdad que el trabajo práctico complementario estuvo muy bien. De hecho, la negación de la implicación la hicieron bien en el complementario y no en el trabajo práctico. Toda la gente que envió el complementario, o sea, lo tiene aprobado, están muy bien hechos los ejercicios. Gracias, profe. Esa era como una nota, esa era una nota adicional de concepto, por ahí yo llamo, que muchas veces les sirve para, si les falta algunos puntos en algunos exámenes, sobre todo yo suelo
¿sí? Considerar esos también. Entonces, el complementario tienen todos aprobados, es verdad, acá tengo la nota al lado, ¿sí? Un 10. Bien. Bien, entonces, comenzamos en estos minutitos que nos queda así rapidito. Vamos a ver el tema de lo que es un razonamiento. Recuerden que esta teoría yo ya comencé a prepararla, así que yo ni bien la tengo prácticamente cerrada. Se las voy a volver a enviar como hicimos con la segunda unidad. Bien, entonces, vamos a ver razonamiento, pero para ver el tema de razonamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta las reglas de inferencias, ¿sí? Y las leyes lógicas. Hay reglas de inferencia que a nosotros nos ayudan para demostrar si un razonamiento es válido o no. Entonces, en lugar de hacer la tabla de verdad, lo que hacemos es ir declinando cada una de las proposiciones, justificando por medio de reglas de inferencia o leyes lógicas. Pero, ¿qué son las reglas de inferencia o leyes lógicas? Las reglas de inferencia a nosotros o las leyes lógicas nos sirven para la simplificación de fórmulas, ¿sí? De cálculo, de encontrar la validez de un razonamiento. Eso a nosotros nos sirve para demostrar si el conjunto de proposiciones que tenemos es válido o no es válido. Entonces, dos cosas para destacar. Los razonamientos siempre son válidos, ¿sí? O sea que, ¿en qué caso no va a ser válido? En el caso de que yo dé un razonamiento en el que no podamos justificar su validez, ¿sí? O sea, como un razonamiento que yo les haya dado a propósito, ¿sí? Y que no se pueda demostrar. Si no se puede demostrar, entonces quiere decir que no es válido. Pero los razonamientos siempre en general son válidos. Estos razonamientos están compuestos por premisas, ¿sí? Palabra clave, premisa. Una premisa siempre es verdadera, ¿sí? Ahora, mi proposición en un razonamiento pasa a ser una premisa, ¿sí? Entonces, y las premisas siempre son verdaderas. Eso anótenlo por ahí si tienen a mano un apunte o si ustedes están tomando nota. Una premisa siempre es verdadera, siempre, ¿sí? Bien, entonces, dijimos, ¿y pero qué es un razonamiento? Un razonamiento se define como un conjunto de proposiciones, ¿sí? En la cual una de ellas se afirma sobre la base de las demás, o a partir de las demás. Entonces, el razonamiento entonces se define como un conjunto de proposiciones en la cual una de ellas se afirma sobre la base o a partir de las demás. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo digo, Juan afirmó que viajaría a Salta o Jujuy, punto seguido, no viajó a Salta. Por lo tanto, viajó a Jujuy. Ahí yo tengo un conjunto de razonamientos. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿sí? O si tenemos que pasarlo al lenguaje coloquial, vamos a descubrir que tenemos varias proposiciones. Entonces, Juan afirmó que viajaría a Salta o Jujuy. Punto seguido, no viajó a Salta, por lo tanto, viajó a Jujuy. Fíjense, ahí nosotros tenemos, Juan afirmó que viajaría a Salta, es P, ¿sí? O Jujuy va a ser Q, o sea, P o Q. Punto seguido, cuando yo tengo punto seguido, eso me está indicando que tengo que bajar al renglón siguiente. Punto seguido dice, no viajó a Salta. ¿Quién era Salta? P.
Entonces, no P. Por lo tanto, una raya, cuando sumamos, viajó a Jujuy. Entonces, eso es un razonamiento, un conjunto de proposiciones en la cual una de ellas se afirma sobre la base o a partir de la demás. Pero también es una estructura, ¿sí? El razonamiento cuenta con una estructura, y en la estructura del razonamiento vamos a encontrar tres elementos. El primero está formado por las proposiciones de las que se parte, o sea, de las premisas, ¿sí? El segundo es la proposición a la que arribamos, o sea, a la conclusión. Y el tercer elemento de mi estructura del razonamiento es el relacionante. ¿Y cuál es el relacionante? Mi conectivo lógico, ¿sí? Entonces, eso es un razonamiento, que es totalmente diferente a lo que es un razonamiento deductivo. Que eso lo tienen que tener bien en claro porque yo siempre pregunto en un examen final, dar la definición de razonamiento deductivo y encontrar la diferencia entre uno y otro. O sea, son dos cosas diferentes. Uno me muestra una estructura y el razonamiento deductivo nos ofrece fundamentos concluyentes para aceptar la conclusión. Es decir, que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Entonces, uno me muestra una estructura y el otro me ofrece fundamentos concluyentes para llegar a la conclusión. Vamos rapidito en unos minutitos que no quiero que se nos pase el tema de lo que yo les hablaba recién del ejemplo de la proposición de Juan afirmó que viajaría a Salto Jujuy. Dice, Juan afirmó que viajaría a Salto Jujuy. Fíjense de qué manera lo vamos a presentar a las proposiciones. Si yo leo, Juan afirmó que viajaría a Salto Jujuy, entonces identificamos P, dijimos que viajaría a Salta, P. O Jujuy sería Q. Si tiene punto y seguido, paso debajo. No viajó a Salta. ¿Quién era Salta? P. Entonces, no P. Por lo tanto, raya de suma, viajó a Jujuy, que en este caso es Q. Entonces, acá yo tengo una estructura. Acá yo tengo una estructura del razonamiento. Entonces, de esta manera las ubicamos para demostrar si este razonamiento es válido o no. Si fuese válido, entonces, una vez que llegamos nosotros a Q, esta es mi conclusión. Fíjense, premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces, en nuestro conjunto de reglas de inferencia o leyes lógicas, vamos a buscar, ¿sí?, qué ley a mí me permite trabajar con estas dos proposiciones para llegar a la conclusión Q, ¿sí? O sea, nos sirve para justificar. Vamos a suponer que nosotros ahora tenemos, y yo les voy a mostrar cómo se hace, P entonces Q entonces R, vamos a suponer, después tenemos no R, puede ya estar determinado, ¿sí?, de esta manera, o que esté en coloquial y ustedes pasar al simbólico y luego demostrar la validez. Y como conclusión tenemos no P. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. También hay varios métodos, ¿sí?, para demostrar la validez de un razonamiento. El método que yo les voy a hacer ahora es el método directo, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste ese método? Dejamos de lado la conclusión, ¿sí?, y trabajamos con las tres premisas. Entonces vamos a decir,
Volvemos a anotar, ¿sí? Si se quiere al lado, ponemos 1 P implica Q, 2 Q implica R, 3 no R, y hasta ahí. Estas son premisas, le ponen premisas, 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 está abreviado, y ahora veo quién puedo trabajar con quién. Entonces digo, una vez que nosotros veamos las leyes lógicas, decimos, a ver, puedo trabajar el 1 con el 2, ¿sí? O puedo trabajar el 2 con el 3 también. Entonces, si yo digo, por 2 y 3, si trabajo con 2 y 3, de 2 y de 3, hay una ley que se llama modus tollendo tollens. Entonces, modus tollendo tollens, y de 2 y 3, ¿qué voy a obtener? Por 2 y 3 voy a obtener no Q. Me queda no Q. Ya trabajé estas dos, entonces nos queda trabajar el 4 con el 1. Entonces, en el quinto lugar, por 1 y 4, puedo volver a aplicar la misma ley que es el modus tollendo tollens. ¿Y qué voy a obtener como resultado? Si tengo que P implica Q y tengo no Q, obtengo no P. Y fíjense, acá llegamos a la conclusión. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el razonamiento es válido. Hay otra manera de demostrar, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero de esto se trata, ¿sí?, esta unidad. De demostrar si el conjunto de razonamiento que nosotros tenemos, o el conjunto no, de demostrar si un razonamiento es válido o no aplicando leyes lógicas. Todos aquellos que no han revisado o no han visto o no han buscado sobre leyes lógicas o reglas de diferencia, vayan buscándolo. Profe, yo lo investigué, pero te sale como fórmulas, ¿puede ser? Son fórmulas, son Ah, fórmulas, ok. son fórmulas que no se pueden demostrar porque ya están demostradas. Si yo tengo que pensar, pero ¿de dónde sale el modus tollendo tollens? ¿Cómo hago para llegar al modus tollendo tollens? No sabemos, ¿sí? No sabemos porque esas son los famosos, a eso se llaman conceptos o definiciones primitivas de la lógica, ¿sí? O sea, Ok. son cosas que no se pueden explicar ni demostrar, ¿sí? Si vos me decís, explíqueme cómo llegó al modus tollendo tollens, no lo sé, porque es una definición primitiva que ya fue dada de esa manera, lo mismo que el silogismo hipotético. Cuando nosotros estamos frente a definiciones primitivas, ¿sí?, estamos frente a definiciones que no se pueden demostrar, que ya lo han determinado de esa manera. Bien, son fórmulas, ¿sí? De todas maneras, yo tengo una más resumida que los voy a separar aparte y los vamos a ver en clase una por una, pero no dejen de buscar reglas de inferencia y leyes lógicas, ¿sí? Bien, ¿se entendió, chicos, hasta acá? Perdón. Chino mandarín, dijo Maxi por ahí. Bien. Bueno, Maxi, yo mostré de qué se trata el tema y de cómo lo vamos a hacer por una cuestión de que no tenemos tanto tiempo. Bien, chicos, no quiero dejar de felicitar a cada uno, más allá de errores, o llámenlo como quieran, por el trabajo práctico, por la dedicación que le dan a la materia, porque se nota que le están dedicando, ¿sí? Entonces, entiendo también que tienen otras materias aparte de esta, entiendo también que cada uno tiene su problema personal y es entendible.
es aceptable, pero no dejen de comunicarse, ¿sí? Cuando ustedes, profe, mire, no puedo en este momento o no lo puedo entregar para esta fecha porque me pasó esto, me pasó aquello, sean comunicativos, entonces uno trata o tiene, ¿sí? La amabilidad, no sé si llamarlo amabilidad, ¿no? Sino da un tiempo más, ¿sí? Bien. Espero que sigan bien, sigan cuidándose, y aquellos a los que no nombré, por favor, mándenme un mensaje, me han estado